Invisible para la historia de las matemáticas. Invisibilizada en No los la vimos libros. en el colegio ni en la universidad. La que corresponde al método de Newton converge más deficiente. El punto ciego de las matemáticas. La conexión perdida. El caso cúbico, esta expresión es más eficiente que la de Halley. Esa ausencia sistemática. Es un vacío. Entonces, las conclusiones son evidentes. O sea, tenemos este listado de libros a lo largo de 3000 años. Nos dicen que la aritmética era un obstáculo para poder obtener las funciones de iteración que solamente genios podían ser capaces de lograr con artificios. Ignoraron el orden preexistente en la cantidad para imponer la relatividad y la incertidumbre. Entonces es inexplicable que en todos esos textos jamás haya aparecido ni la media armónica ni ninguno de estos métodos absolutamente triviales. Algo hay que revisar en la orientación que se le ha dado. La media que unifica lo que otros separaron. Nunca usaron esta media. Saludos cordiales. En esta oportunidad vamos a mostrar una página interactiva que he agregado en mi sitio web y cuyo link coloco en la descripción de este video, la cual sirve para el cálculo de la media aritmónica, que es un caso particular de la media racional. La página es la que muestro ahora en pantalla. Podemos colocar números, pero también se pueden colocar expresiones polinómicas, como la que indico ahí. En este sitio se prepara el espacio, es decir, por ejemplo, si vamos a trabajar con 5 funciones, se prepara el espacio para 5 fracciones. Si vamos a trabajar con 3, colocamos 3 y colocamos las fracciones. La media aritmónica trabaja con sus grupos de numeradores y denominadores iguales, encadenados. Eso se indica aquí. Si la cadena es empezando con numeradores iguales, por ejemplo, 2 numeradores iguales y 2 denominadores iguales, pues se coloca aquí. Si comenzáramos con denominadores iguales, entonces colores cambian. Una vez que se introduce esa cadena, se pulsa la tecla Return y se pulsa el botón de calcular la media aritmónica. En esta sección aparecen los valores modificados de estas fracciones, 2 numeradores iguales y 2 denominadores iguales, que es el valor 80. En esta área aparece la media aritmónica calculada, es decir, la media racional de estas fracciones, la suma de los numeradores y los denominadores de estas 3 fracciones que habían sido modificadas. Con denominadores iguales y numeradores iguales, fíjense cómo cambió. 2 denominadores iguales, que sería 24, y 2 numeradores iguales, que sería 30. Se calcula la media racional y eso da este valor, que es la media aritmónica de este conjunto de valores. En la parte inferior se indica cómo fueron modificados los valores de esas fracciones de acuerdo a esa cadena. Muestro otro caso, que el producto de estas 3 fracciones sea 2. 3 aproximaciones a la raíz cúbica de 2, haciendo 2 numeradores iguales y 2 denominadores iguales en estas fracciones. La media es este valor. Se corresponde con la expresión de fracción continua de la raíz cúbica del número 2 y el método de Newton. Yo podría haber pensado colocar 5 por 5, pero no se debe hacer porque esto no es un sistema simbólico. En el caso de polinomios, una variable exponenciada, variable x, no se pueden colocar otro tipo exponenciada al grado que quiera y un valor p, que correspondería al término independiente en el polinomio. Con eso da bastante libertad para manejar. Por ejemplo, este caso, x y p sobre x al cuadrado, su producto es p. Eso es aproximación a la raíz cúbica de p. Entonces, si calculamos con esta cadena, 2 numeradores iguales y 2 denominadores iguales,
nos daría la expresión del método de Newton para la raíz cúbica de P. Ahora, si cambiamos de posición esa fracción y la colocamos aquí y calculamos esa media, entonces nos da la función de Halley para la raíz cúbica de un número cualquiera P. Así como los textos durante 3000 años, los textos de teoría de números y de métodos numéricos, ninguno trabajó con la media aritmónica y mucho menos para el cálculo de funciones de aproximación a las raíces de polinomios. Entonces resulta que tiene que elaborar un programa en esos sistemas de álgebra simbólica para manejar la media aritmónica. Y también la puedes trabajar con Excel o con LibreOffice Calc. Si yo tomo estos valores, cuyo producto es P al cuadrado, entonces tengo aproximaciones a la raíz cuarta de P al cuadrado. Y eso es la raíz cuadrada de P. Entonces, utilizando la cadena 3, 2, 3 numeradores iguales y 2 denominadores iguales, al calcular, eso me da esta expresión, que corresponde al método de Halley para la raíz cuadrada. Bueno, eso es todo. Saludos cordiales.